Esta mañana continuamos con el tema de las últimas cosas. Y hablando ahora del tema, continuamos de la bestia o anticristo, la gran tribulación y el anticristo, la bestia. La vez pasada habíamos estado hablando no tanto del anticristo, sino de la humanidad, cómo la humanidad está siendo preparada para el recibimiento del anticristo. Todo va hacia eso. Hay un plan, no humano, sino satánico, para llevar a la humanidad a este punto. En esta mañana vamos a hablar más que todo del anticristo y describirlo. Antes entonces de leer en Apocalipsis 13, vamos a pedir que Dios nos ilumine y nos edifique en esta mañana. Padre, te damos las gracias por darnos este tiempo de abrir tu palabra. Pedimos que nos edifiques, nos hables, nos instruyas, nos des amor por tu palabra, nos des hambre de aprender y nos des discernimiento. Ayúdanos también a tomar las lecciones prácticas para nuestra vida a raíz de esta enseñanza, Padre. Dejamos todo en tus manos para que tu nombre sea glorificado y sea cumplido tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén, amén. Apocalipsis 13, las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número es
pues es número de hombre, y su número es 666. Bien, hermanos. La bestia. ¿Por qué le llama la bestia? Y repite, la bestia y la bestia, ¿verdad? Ahora, hemos de entender que las cosas que están escritas en Apocalipsis están relatadas desde dos ángulos, y mucho del relato es desde el ángulo espiritual. Está describiendo cómo Dios cataloga y ve las cosas. Claro, se trata de un ser humano, no de un animal, se trata de un ser humano, al cual desde el ángulo de Dios se le llama la bestia, pero desde el ángulo humano, personalmente no creo que le van a llamar la bestia, probablemente, es un nombre feo, ¿eh? Desde el ángulo humano van a ver a este hermoso hombre maravilloso, maravilloso, lo van a adorar, lo van a seguir. Los humanos no lo van a ver como una bestia, como un monstruo, para nada. Sumamente maravilloso. Pero ante el reino de Dios es un animal, es una bestia satánica. Un depredador, y lo describe como un depredador porque le añade características de león, de oso, de leopardo, todos son animales depredadores. Es un cazador de gente, de hombres, de almas. Es un depredador de almas. Captura seres humanos. Poco de la descripción de esta bestia, tratando de poner las características que describe Apocalipsis. El anticristo en realidad es el Mesías dado por el diablo a la humanidad. Es hecho para complacer a un mundo que rechazó al verdadero Mesías. Entonces no quisieron a Cristo, aquí tienen al anticristo. Mira, la gente ha oído la palabra de Dios, ha sido expuesta al Evangelio, pero de tanto han oído que la humanidad en realidad no ha recibido esta palabra, no la ha creído. Al no creerla, no obedecerla, automáticamente la rechazan. Entonces, a quien están rechazando es al autor de esta palabra, al autor de este mensaje, que es Jesucristo, el Mesías. Jesucristo no es una opción más. Aquí no hay medias tintas. O lo rechazas o te entregas a Él. Si no te entregas a Él, es que lo rechazas. Y ahí quedas expuesto. La palabra de Dios, al ser predicada, o te ablanda o te endurece. O te salva o la misma palabra te destruye. Porque lo que has oído te va a destruir. Sí. Porque ahora ya sabes. Ya no hay ningún tipo de excusa. Lo escuchaste, lo oíste, lo sabes. Esa palabra, dice Jesucristo, es la que va a juzgar en el día postrero. La palabra que he hablado, dice, juzgará en el último día a cada ser humano. Ahora, la Biblia a lo largo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, nos habla de que la palabra tiene un doble efecto. O te ablanda o te endurece. Mira este texto en Jeremías, dice, pero ellos no oyeron. O sea, no oyeron en el sentido que no hicieron caso, ¿verdad? Los judíos. No oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, o su cerviz, que es lo que llamamos nuca. Es el área cervical. Endurecieron la nuca. ¿Y esto qué es? No
escucharon, no se inclinaron, no respetaron, no creyeron, no obedecieron, no se volvieron humildes para decir, hemos pecado, nos vamos a volver a Dios, sino que altivos, como una persona que se endurece y endurece el cuello. No, formaron argumentos en contra del mensaje de Dios, endurecieron. Entonces, aquí está la situación. Cuando una persona oye la palabra de Dios, o se ablanda, y dice, necesito volverme a Dios, o se endurece más, como cuando te vacunan, que te exponen a un virus, a una bacteria debilitada, te la ponen, pero tu cuerpo comienza a combatirla de tal manera que cuando ya te llega ese germen, ya estás vacunado, ya tienes anticuerpos contra eso. Cuando la gente oye la palabra, de tanto oírla, forma anticuerpos contra la palabra. Y ahora menos le impacta, porque ya la oyó muchas veces. ¿La palabra te salva o te condena? Dice también acerca de Jesús, o bueno, a medida que se acerca el fin, el engaño se vuelve más poderoso y sofisticado. Ahora el engaño es más poderoso y sofisticado. O crees en Jesucristo o lo rechazas. O eres de Cristo o eres del anticristo. No habrá términos medios. Llega el momento en que esto es así. Ahora quiero leerles un texto acerca de Jesús. He aquí, Jesucristo, está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Para caída también. Ustedes han oído hablar mucho en el Nuevo Testamento se menciona a Jesucristo como la piedra de tropiezo. Se repite mucho. La piedra de tropiezo. Él es la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque si oíste ya de Jesucristo y no creíste, ahí tropezaste. Ahí caíste. Eso será tu condenación, porque lo rechazaste, como que andabas más o menos, pero cuando oíste de Él y lo rechazaste, ahí automáticamente quedaste bajo condenación. Entonces, o Jesucristo es para levantamiento, para que te salves, o para tu caída, para tu propia caída. ¿Cómo estás con Jesucristo? Hermanos, esto se los digo porque esto no es un juego. No es una opción más. O eres de Jesucristo, o eres del anticristo. O lo recibes para obedecerle, o automáticamente lo has rechazado. El que rechaza la palabra de Dios, ha rechazado a Dios. Y no le queda más. No hay posible salvación al que ha rechazado a Dios. ¿Quién va a salvar al que ha rechazado a Dios? Por eso, cuando oigas la palabra, inclina tu corazón. No endurezcas tu cerviz. No elabores anticuerpos, argumentos para evadir lo que la palabra te está diciendo. No lo hagas, porque esa palabra te va a condenar. Entonces, es esa humanidad que ha llegado a ese momento donde rechazó al Mesías. Ahora, entonces viene el Mesías que los va a terminar destruyendo a todos, el anticristo. El engaño satánico, hermanos, viene de varias maneras y claro, en un solo mensaje no podríamos tocar todo este tema. Pero vamos a centrarnos ahora en el versículo de nuestro texto, Apocalipsis 13, versículos 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia?
¿y quién podrá luchar contra ella? Ustedes se dan cuenta, acá habla de una herida mortal, probablemente un atentado, probablemente llegó un momento donde se vio que este hombre había terminado, pero sucedió algo, una hazaña, y este hombre sube de una forma rápida al poder, arrasadora, y la gente no entiende cómo este hombre está arrasando. O sea, la descripción de esto con más detalle se da en Daniel capítulo 9, en capítulo 11 también. Dice, y todas las fuerzas en contra son barridas. Y eso le da un efecto tan poderoso que atrae a los políticos y atrae a los religiosos. Porque en este asunto hay mucho de religión metido ahí en medio, no solo los políticos. Ahí en 2 Tesalonicenses se nos habla que el anticristo viene, 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12, con gran poder, dice, y prodigios mentirosos. O sea, ahí es donde engaña a los religiosos, pero también a los políticos. El poder en el mundo tiene que ver con dos cosas: religión y política. Así han sido todos los imperios. Siempre el César, el faraón, el rey ha sido el máximo líder político y religioso. Pero bueno, dicen, hay regímenes ateos. Parecen ser ateos, pero no lo son. Ahí hay una religión para mantenerse. Una religión, una idolatría para adorar al dictador. Algo semejante. Política y religión unidos. Entonces, este hombre ha logrado tanto, ha hechizado a los políticos y a los religiosos, que dicen, ¿quién como la bestia? ¿Quién? Poderosísimo. Así parece en ese momento. El gran poder. Segundo, idolatría. Todo lo que me huele a idolatría me da desconfianza a mí. Todo lo que huele a idolatría, porque el ser humano es así, demasiado idolátrico. Y en Romanos capítulo 1 se describe, porque han rechazado a Dios, como no le dan gracias a Dios, ni lo alaban a Él, entonces alaban al ser humano, a los animales, a las cosas, a los conceptos, lo que sea. Y eso es de desconfiar, hermano. Es adorado, tiene a la humanidad en sus manos. La Biblia describe, adoraron al dragón y adoraron a la bestia. El dragón es el propio Satanás. Otra cosa. Habla grandes cosas. Mira lo que dice el versículo 6 o versículo 5. Se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Hermanos, la lengua es tremenda. Un hombre puede llevar a toda una nación solo con la lengua y hacerla caer a sus pies. ¿Cómo es posible? Es posible. Ustedes recuerdan la Alemania de Hitler. Bueno, como es una historia reciente, hasta hay videos sobre eso, ¿verdad? Multitudes, cuando lo veían pasar, lloraban de la emoción. Da lástima ver a toda esa gente. Uno dice, años después iban a morir todos. Iban a morir, iban a sufrir. Pero en ese momento estaban adorando a aquel hombre. Y recuerdan todas las poses de Hitler y sus grandes discursos y su enfurecimiento cuando hablaba. Todo eso era estudiado. Una lengua lo llevó a millones de personas educadas, país del primer mundo, estudiados, pero el corazón del ser humano es el mismo en cualquier cultura. Hablaba grandes cosas. ¿Y qué dirá este para hablar grandes cosas? ¿Qué supondríamos que serían? Bueno, hermanos, yo creo personalmente que el anticristo va a traer argumentos maravillosos que nadie jamás había hablado.
y unas explicaciones tan fabulosas a las grandes preguntas del ser humano, que la gente va a decir, ¡wow! ¡Qué tremendo! Nunca había oído esto. Ya me convenció. Lo sigo. Y hablará grandes cosas también en el sentido que va a anunciar que vienen grandes cosas. Que Él trae la solución a todos los problemas de ese momento, una humanidad decepcionada con lo que ha sucedido hasta ese momento. Una humanidad desesperanzada, emproblemada. Y Él llega al corazón de la gente y le habla grandes cosas, le levanta el ánimo y les hace sentir que vienen grandes cosas. ¿O no, hermano? ¿No sería esta la mejor manera de convencer a la humanidad? Claro que sí, hermano. Esto es como una mujer que acaba de salir de una relación tormentosa con un hombre abusador y está tan necesitada de palabras de amor y de buen trato que llega otro hombre, un narco, pero le dice que la ama y se le hinca y le da flores y le habla cosas bonitas y la busca donde está y ella dice, me ama, qué diferente este hombre de aquel, y se entrega en sus brazos. Ah, tremendo. Pero es un narco y le dicen, tené cuidado, pero ella no responde. ¿O no es así una persona que está hechizada, enamorada? No hay argumentos, hermano. Me ama, dice. Me ama y mi corazón está con él. ¿Y qué? Me peleo con todos y hasta con mi familia por él. Ajá, así es. No es la mejor manera de engañar. Hablar grandes cosas. Tocar el corazón de la gente. Por eso les digo, hermanos, que es bien difícil escapar del engaño. Nadie logra escapar del engaño. Poderosísimo. Solamente aquellos que leen la palabra, disciernen las cosas conforme a la guía de Dios y hacen la palabra de Dios, la obedecen. Porque aún solo saberla no es suficiente. Saber la palabra y no hacerla es engañarse a uno mismo también. Tienen que saberla y hacerla. Solo así se va a escapar del engaño. Odia y persigue a dos grupos en la tierra, a los cristianos y a los judíos. Cuando hay algo que se levanta contra los cristianos y los judíos, despierta mucha desconfianza. ¿Qué hay detrás de eso? Aquí dice, en el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se está refiriendo a los cristianos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua. Se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos. En el capítulo anterior, en el capítulo 12, él ha atacado a los judíos. Aquí está atacando a los cristianos. Son los dos grandes grupos que odia y persigue al anticristo. Cristianos y judíos. ¿Por qué? Ese es otro tema de hablar también. Tienen la simiente de la verdad. Tienen las escrituras, porque no hay algo que el diablo odie tanto como este libro, las escrituras. Y a aquellos que la leen, porque sabe que solo este libro lo puede descubrir y lo puede contradecir. Y sabe que solo este libro le puede ayudar al ser humano a librarse del diablo. Líbrese del diablo, hermano. Estudie este libro. Usted tiene un gran tesoro en sus manos. Espero que esté en sus manos y lo lea y no que esté guardado en la casa solamente, ¿verdad? Hágalo, hermano. Otra cosa, tiene un control total sobre la gente. Ustedes pueden ver en el versículo 16, donde dice que a todos
ricos y pobres, grandes y pequeños, libres y esclavos, se les puso una marca en la mano derecha y en la frente, para que ninguno pudiera comprar ni vender si no tiene la marca, que es un número, es un número. Imagínense en la época en que Juan escribió este libro, ¿cómo, cuando la gente pudiera pensar, cómo podría ser esto que alguien le puede poner un número a las personas y poder controlarlas? No se podía entender en aquella época. Ahora sí se entiende. ¿Lo entiende usted, hermano? Usted es un número y lo controlan a través de un número. Cuando habla de 666 son 3 grupos de números. 666. Y ahí está todo lo suyo. Cuando usted lleva su tarjeta de crédito, ya saben su nombre y muchos datos a través de el número. Lo que importa es el número, no tanto su nombre, sino que el número de esa tarjeta. Ahora sí podemos entenderlo. En aquel tiempo, ¿cómo se entendía que un número se iba a utilizar para controlar? Ahora sí. Ahora, 666 son 18 cifras. 18. ¿Cuántas tienen nuestras tarjetas ahorita? Tarjetas de crédito. 4, 4, 4 y 4. Son 16, ¿verdad? En ese entonces van a ser 18. O sea que hacen falta 2 todavía. Para tener la idea exacta de quién es usted y poder controlar. Escrito en la frente, escrito en la mano derecha, usted no va a necesitar tarjetas de crédito. De todos modos las tarjetas se pueden perder, ¿verdad? Sino que usted va a entrar al súper y va a comprar, y entonces no va a ser con dinero. Astuto el diablo, pero sumamente astuto, porque lo van a controlar a usted donde compra, donde está, por todos lados, porque en la frente lo van a escanear, ahí lleva el número. Fulano de tal acaba de entrar a la gasolinera, acaba de entrar al almacén, acaba de entrar al trabajo, lo detectaron por allá. Bueno, habría ciertas ventajas de eso, pues tal vez se puede controlar un poco mejor la delincuencia, ¿verdad? Ese es lo bueno, algunas partes buenas, y quizás argumentos así se pueden decir para convencer a la gente, pero depende de quién controle el sistema, porque si lo controla un malvado, eso es para mal de toda la gente también. Entonces, bien controladito. Los que no tengan el número son aquellos que no reconocen al anticristo. Son aquellos que han decidido no adorarlo. Y eso se van a ver en serios problemas, porque no van a poder comprar, ni vender, ni hacer nada. No tienen el número de la bestia. Control total. Pero otra cosa también. Al principio es bueno. Daniel 9:27 nos habla. Hace un pacto con los judíos. Los judíos lo reciben y lo consideran un amigo. Y les trae un plan de paz que funciona los primeros años. Los primeros años él es un buen personaje, altruista, progresista, etcétera. Pero a los 3 años y medio se quita la máscara y todo cambia. Desata la persecución contra los judíos y desata la persecución contra los cristianos. Al principio buena gente, pero después los traiciona. Ahora, hay algo que les digo aquí de paso. Léanlo, investíguenlo. Es un tema que está documentado, pero que probablemente aquí, en esta parte del mundo, poco sabemos. Ustedes saben, ustedes saben, quizás algunos sí. Los musulmanes esperan a un Mesías, a un famoso personaje que se llama el Mahdi. Este personaje, dicen ellos, los sunitas y los chiitas creen en él, algunos con detalles diferentes,
pero en general es un personaje que dicen que saldrá de una época sangrienta y es el que extenderá el Islam a todo el mundo y someterá a todas las naciones para el Islam, el Mahdi. Y dicen que es el que va a derrotar a los judíos, que los va a engañar y los va a derrotar. Cuando ustedes leen estas características y leen las características del anticristo bíblico, wow, sorprendente, casa. O sea, el anticristo de la Biblia es el Mesías musulmán. Igual, la Biblia dice que el anticristo va a hacer un pacto con los judíos, los va a traicionar y los va a tratar de exterminar. Esperan al Mahdi. Y muchos de estos grupos musulmanes fundamentalistas, la idea es provocar baños de sangre para provocar la venida del Mahdi. Ellos creen que tienen que hacer guerra y matar para que se levante el Mahdi y entonces el Islam triunfe en todo el mundo. Hay mucha de esta creencia en Irán. El presidente anterior de Irán, su nombre es un tanto enredado, Aminayed, algo así. En una conferencia que dio en la ONU, rezó y delante de todos oró para que pronto viniera el Mahdi al mundo. Ahora, hay un principio también en el Islam que se llama el taqiyya. Esto es la mentira. La mentira en el Islam es lícita, es válida y se estimula, se promueve a que se haga cuando hay dos causas. Una es por el bien del Islam y otra es por el bien de tu persona. De tal manera que si cometiste alguna infidelidad y eso te va a causar problemas con tu esposa, es lícito, es válido que le mientas y que le digas, no es cierto, son rumores, ¿va? O sea, no es cierto eso. Y estás actuando bien. Y cuando se trata del bien del Islam, también puedes mentir. En los libros sagrados del Islam aparecen ocasiones donde Mahoma mintió, porque era la única manera como él podía derrotar a determinado personaje. Era mintiéndolo, engañándole, fingiéndole un pacto de paz, amistad, lo traicionaban y lo mataban. Entonces está permitido el principio de al-taqiyya. Y otra cosa muy interesante en esto, en el libro de Apocalipsis 6:29, algo por ahí, dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio, dando a entender que en la gran tribulación la persecución contra cristianos y judíos va a consistir en decapitarlos. Ahora, hace unos 30 años que yo tomaba un folleto de aquella editorial Chic y que hacen la gráfica, dibujos de cómo podría ser la situación en la gran tribulación, hablaban del tema y dibujaban que cristianos estaban siendo capturados y las autoridades tenían guillotinas portátiles ahí en las calles y les estaban decapitando a los cristianos con guillotinas. A uno lo hacía pensar en la Revolución Francesa eso, ¿verdad? Hace como 30 años. Ahora usted, ¿qué se imaginaría que es la decapitación? Ahora usted lo ha visto ya un poquito más actualizado el asunto, porque hace 30 años ni imaginábamos el fenómeno del terrorismo islámico y las ideas islámicas. Era un mundo aparte, ni sabíamos nada de ese mundo. Pero ahora hasta han habido decapitaciones por televisión, ¿verdad? El Islam enseña eso, decapitar a los infieles.
Entonces, cuando en Apocalipsis nos habla de que tanto judíos como cristianos están siendo decapitados, ¿qué se imagina usted? ¿No lo hace a uno especular que al final como que el Islam triunfó? Y que el anticristo es exactamente el Mahdi y pasó a Occidente y conquistó. Suena feo. Atemoriza. Bueno, no quiero atemorizarlo con esto. Tampoco lo quiero ocultar. Porque no hablemos de cosas tristes y feas. Entiendo. Pero a veces sí hay que hablarlas, hay que tocarlas. Hay que analizar las cosas. Ahora que leía Oscar la lectura en Primera de Juan, me llamó la atención otro detalle, no lo había visto. Hablaba del anticristo. Y después de que habla del anticristo, siempre en el contexto, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega al Padre y al Hijo. Ese es el mentiroso, el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo, dice. ¿Sabe usted que en el Islam Jesucristo es conocido como un profeta? Aún el Corán menciona a Isa, a Jesucristo, como un profeta, pero no como el Hijo de Dios. Y en sí, ellos aceptan que Jesucristo va a regresar. Después que venga el Mahdi, o en los días del Mahdi, regresa Jesucristo también. Y Jesucristo va a venir a la par del Mahdi y va a apoyar al Mahdi y lo va a apoyar para que destruyan a los cristianos y a los judíos. ¿Por qué? Porque los cristianos y los judíos no entendieron el mensaje del Mesías y por eso lo rechazaron. Así lo ponen ellos. Entonces, destrúyelo porque mi mensaje no lo entendieron. Porque según ellos Jesucristo es musulmán. Y entonces Jesucristo anunció la venida de Mahoma y nosotros rechazamos todo eso. Entonces no hemos entendido el mensaje de Jesucristo, dicen ellos. Y por eso aparece con el Mahdi para que nos destruyan. Eso es, wow. Como se dice, es una gran onda, ¿va? Ahí, revoltijo de cosas. Pero dice, ¿quién es el mentiroso? El que niega al Padre y al Hijo. Para ellos Jesucristo no es el Hijo de Dios. Dicen, Dios no puede tener hijos. Y eso sería una blasfemia. Entonces, casa precisamente con esto. Entonces, da a sospechar mucho que aquí, en esto del anticristo, hay religión. Y además, antes se hablaba de que el anticristo es como el resurgimiento del Imperio Romano. Y es cierto, se habla de que es el resurgimiento del Imperio Romano. Pero hace 30 años se creía que iba a ser netamente europeo el anticristo. Pero en estas últimas décadas, cuando vemos crecer el Islam en Europa, y prácticamente dentro de 10, 20 años, el Islam va a ser la religión europea. Uno dice, sí, va a ser romano, pero islámico. No romano de europeos X, sino de creencias islámicas. Ahora, seguimos. ¿Qué hacer en cuanto a todo esto? Vamos al texto Daniel 11:32, ahí lo tienen. En este capítulo 11 está hablando más detalles del anticristo que no he tocado en este mensaje. Pero me llama mucho la atención cuando dice la Escritura, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Para mí, aquí en este versículo hay comida. Que nos preguntamos qué hacer frente a esto. Claro, no estamos en la gran tribulación, el anticristo como persona en sí no ha aparecido, pero sí en estos días, dice la Escritura, el misterio de la iniquidad ya actúa, ya está en acción y prepara a la humanidad. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Tomando este texto, quiero
hablarles de algunas cosas. Primero, fíjese bien lo que dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Qué pacto? No es el pacto con él, es de aquellos que en un momento hicieron un pacto con Dios, con la Escritura, con el Mesías, con Jesucristo. Está hablando que van a haber violadores del pacto. Esto concuerda con lo que dice 2 Tesalonicenses 2, que habla de la apostasía, del desertar de la verdad. Entonces Él seducirá con lisonjas a los que deserten de la verdad. Pero no solo eso, sino que ahí en Daniel capítulo 11, versículos 32 y 33, agrega más. No solo lisonjas, sino que dice: colmará de honra a aquellos que lo reconozcan. Y honra es, los va a poner en puestos, les va a dar dignidad, pero también habla de riquezas, les va a dar dinero, los colmará de beneficios económicos a aquellos que lo reconozcan, dice, así dice ahí. Entonces, esto nos habla, hermanos, que en esos tiempos y en estos habrá, entre comillas, cristianos que van a cambiar su fe. Y ¿cómo conquistas a alguien? Con lisonjas, con halagos. Hay gente resentida que la puedes conquistar con lisonjas. Alguien que anhelaba que le dieran pastorado y no lo pusieron de pastor. Vinieron y, digamos, en el caso del Islam, le dicen: te han tratado mal ahí, pues te vamos a dar el cargo de que seas imán de una mezquita. ¿Qué te parece? Sí, porque tú tienes talento. Ahí no te han valorado en esas iglesias. A ustedes, ¿verdad que esas iglesias ni aman a la gente ahí? Aquí sí los queremos, porque ustedes son importantes para nosotros. Halagos, lisonjas. Los conquista con lisonjas. ¿Verdad que ahí nunca te ayudaron a pagar tu casa? Pues aquí te vamos a dar un préstamo sin intereses. La banca islámica es así. A lo que hacen musulmanes, no le cobran intereses. Y me hago. De gente se va a vender por lisonjas y por cosas. Vendrá un hombre a decir: mire, tan mal que me estaba yendo en la iglesia, ni oraban por mí. Y aquí estos me han dado su apoyo, y ahora soy hasta amigo del embajador de Qatar soy. Mira, le dice: no vamos a ser musulmanes, fíjate que el doctor tal ya se hizo, y el ingeniero tal. Va mejor acá en las iglesias. ¿Qué? Personas resentidas son halagadas, con amarguras, con cuestionamiento. Ahí sí es la manera fácil de conquistar, ¿verdad? No se extrañe, seducirá con lisonjas a los violadores del pacto. Hermano, usted está acá, ¿por qué? Espero que esté, porque usted conoce a su Dios, conoce a Jesucristo, y no está por dinero, ¿verdad? Pues está por dinero. Por allá le pueden ofrecer más, y se va a ir, y va a negar a Jesucristo, y de repente va a andar confesando: Alá es el Dios, y Mahoma su profeta, y con una serie de letanías ahí. Wow. Pero habrá violadores del pacto. ¿Por qué? Porque no todos son convertidos dentro de una iglesia. Gente que entra por instintos religiosos en una época, ahí quieren que Dios les ayude, que los sane, que los ayude, pero no conocen a su Dios. Dios me va a sostener. No necesito traicionarlo, traicionar la fe para recibir ayuda. Mi Dios me va a dar de comer, mi Dios me va a ayudar, yo lo conozco, Él ha muerto por mí en la cruz, me lavó mis pecados, me sacó del lodo,
¿cómo lo he de traicionar? Pero hay gente que sí lo hará. ¿Por qué? Porque no lo conoce simplemente. No todos son cristianos. Que otros se desvíen, hermanos. Gente que ha caminado del lado tuyo como creyente y de repente lo vas a ver cambiado. Que eso, en lugar de desanimarnos, nos toque y nos enardezca y nos haga estar más firmes en las cosas de Dios. Pues aunque aquellos han negado la fe, yo más voy a defender la fe. Más firme estaré. ¿No te reta a ti, hermanos, la traición de otros? ¿No te reta a estar más firme? Debería de ser así. En lugar de titubear y decir, bueno, se están yendo otros y quizás yo también me voy a ir. Cobarde. Eso es cobardía. Palabra dura, pero eso es. Dice la Escritura, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y otra cosa, ¿qué dice? El pueblo que conoce a su Dios. Qué bonito esto. Su Dios, tu Dios. Hermanos, estos son los verdaderos discípulos. No lo siguen por comida ni dinero. Lo siguen por quién es Él. Pero claro, Dios también provee y les ayuda. Tal vez no les da riquezas como algunos anhelan, porque las mayores riquezas son haberlo conocido a Él. Pero Dios te ayuda a pasarla. El que no conoce a su Dios, a cualquier santo adora, hermanos. Así es. Cuando tú ves a otra persona adorando cualquier cosa, ay, dice, este no conoce a Dios. Si conociera a Dios, la gloria de Dios, no se postraría ante cualquier santo. Es evidencia de que esa persona no ha visto la gloria de Dios, hermano. ¿Cómo puedes adorar algo o alguien cuando has conocido la gloria de Dios? Por eso dice, el pueblo que conoce a su Dios actuará y se esforzará. Ahí se va a ver la diferencia entre los violadores del pacto y el pueblo que conoce a su Dios. Nuestro Dios es fiel y todopoderoso. Lo hemos visto y lo seguiremos viendo. No necesitamos un ídolo. ¿Qué otra cosa, hermano? Dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y esto, hermanos, nos hace sacar esto. Puesto que Dios está con nosotros, vale la pena esforzarse. Todavía, si Dios no estuviera con nosotros, o fuera una mentira, ¿para qué te vas a esforzar? Esfuérzate, hermano. ¿Por qué? Porque vale la pena. Porque Dios está contigo. Él nos alienta, nos anima. Miren lo que le dice a Josué. Estaré contigo. No te dejaré. No te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Aquí estoy contigo. Esfuérzate. Vale la pena hacerlo. Cuesta, sí cuesta, pero estoy contigo. Te voy a ayudar. Pero ¿qué de aquel que no se esfuerza? Que se da por derrotado aún antes de empezar la batalla. No está confiando en su Dios. Mi hermano, tu Dios está contigo. Conócelo. Es fiel, es poderoso, es grande, es amoroso. Es sabio. No le des cabida a otra cosa. Y esfuérzate en las cosas de Dios. De eso estuvimos hablando en el retiro de hombres. Le dice David a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Y en 1 Corintios al final nos dice, portaos varonilmente y esforzaos. Eso es lo que se requiere de un creyente, hermano. Ser creyente no es para cobardes. Es para gente valiente que se va a esforzar. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No te digo que seamos perfectos totalmente. A veces hay veces que podemos sentirnos confundidos, casi desanimados emocionalmente. Pero como decía Pablo, derribados, pero no destruidos, hermanos. Porque así como a veces te sientes desplomado, llega un momento
en que buscas a Dios y recibes fuerzas de Él. Te esfuerzas en Él, como David, que los hombres de Él hablaban de apedrearlo, pero dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Siempre Dios te va a dar fuerzas. Búscalo. Y dice la Escritura, es lo que les narré anteriormente, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Velad, ¿qué es? ¿Qué es velar, hermanos? No estar dormidos, estar despiertos. ¿Se da cuenta, hermano? Estamos en una época que hay que reconocerla, hay que estar despiertos. Están despiertos, estén firmes en la fe, no los muevan y pórtense como varones. ¿Cómo se comporta un varón? Bueno, entre al ejército y ahí se lo van a enseñar. Vaya a una escuela de cadetes o al cuartel, ahí le van a enseñar a ser varón. No hay lugar para otra cosa, porque ellos van a la guerra. ¿Cómo es descrito un creyente? Como soldado. Esa es una de las descripciones. Usted no solo es oveja, si somos ovejas, ¿cierto? Pero también somos soldados, en otro aspecto somos soldados. Y ahí podemos sacar muchas lecciones sobre esto. Así debemos de ser. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y también, ¿qué dice? Y actuará. Actuará. Mire, vamos a esto. Actuará. No se entiende que alguien que conozca a Dios no actúe. Porque Dios es acción. La verdadera fe es acción. Dice que si alguien tiene fe y no tiene obras, su fe está muerta. Está muerto. Entonces, hermanos, cuando nosotros oigamos la palabra, obedezcamos. Porque si no, mire lo que dice la Escritura. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y si usted está engañado, fácil que el anticristo lo engañe, porque usted ya está engañado. Entonces se dan cuenta que no solo consiste en saber la palabra. Aún esto puede ser tropiezo. No porque la palabra sea tropiezo, sino el corazón de uno lo engaña. Ah, yo ya sé. Ah, sí, el tema es, yo ya sé. Pero no lo hace, ese es el problema. Así que el pueblo que conoce a su Dios actúa. No sé si habrá un concepto del Evangelio en que creyendo de que sabiendo las cosas ya estamos completos. Hay que ser hacedores también. Si mi cristianismo es muy así, muy teórico, muy de saber, lo sé todo, me hago el teólogo. Hay un meme que andaba por ahí en la internet, donde sale una niña, ¿han visto esa niña colochita? Y así, y le dice, mi mami dice no sé qué cuestión, entonces le habían puesto, mi pastor dice que te dejes de hacer el teólogo por Facebook y que mejor te congregues, le dice. O sea, dejar de estar hablando tanto, pues, mejor hacerlo, ese es el asunto. Y probablemente algunos creyentes tenemos que hacer una reevaluación del cristianismo que estamos viviendo. Si hablamos mucho y hacemos poco, ¿verdad? O somos los grandes teólogos y a la hora de las horas no hacemos nada. Es esto, hermano. El pueblo que conoce a Dios actúa y hay mucho que hacer. Y en último lugar, dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. ¿De qué nos está hablando esto, hermanos? Del discipulado. ¿Qué es discipular? Es lo que aquí dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. El ADN del discipulado, y creo que es el ADN del cristianismo también, no se puede concebir de otra manera. Jesucristo, desde que vino y reclutó discípulos, les dijo, al nomás empezar, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ser creyente es tener el ADN de que yo voy a ganar a otros y que yo les voy a enseñar lo que he aprendido.
quiero hacer discípulos porque yo soy discípulo de Jesucristo. No se puede concebir que alguien sea discípulo y pasa toda la vida oyendo, y esta persona nunca enseña, nunca llega a ganar a otros, nunca llega a discipular a otros. Pablo le dijo a los hebreos, le dijo, después de tanto tiempo, después dice, debiendo ser maestros, después de tanto tiempo, todavía tenéis necesidad de lechita, de leche de niño, y no de alimento sólido de maduros. El creyente que madura es aquel que oye la palabra y la practica. El creyente que no madura es aquel que oye la palabra y la deja pasar, y la vuelve a oír y la deja pasar, y la vuelve a oír y la deja pasar, y siempre está con las mismas dudas, con las mismas cosas, y nunca actúa. De nuevo, ¿cuál es el ADN del discipulado? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros para que enseñen a otros. Entonces, en otras palabras, usted tiene que tomar a una persona, o a dos o tres, pónganlo en su mente, y enseñarles la palabra. Dijo también, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y aquí estoy con ustedes. Entonces dice el Señor que cuando tú te esfuerzas, Él va a estar contigo. Que cuando tú haces discípulos, Él está contigo. Eso es lo que tienes que estar haciendo. Porque hay muchos creyentes que se sienten estancados, porque no están caminando. No están yendo tras lo que Dios les dijo, que le enseñen a otros, que hagan discípulos. Están estancados. ¿Y qué sucede con el agua estancada, hermano? El agua que no fluye, no corre. ¿Qué sucede? Apesta, hiede, se arruina, se llena de bacterias, de sapos, de culebras, de cucas muertas. El creyente que no está avanzando, su mente está así, su corazón está así, está arruinado. Ahí está, es agua, pero mero podrida. Suena duro, ¿eh? No se enoje conmigo. Pero así es. El agua no fluye, se arruina. Y tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Dejen salir el agua. Y que entre más agua y que fluya, y fluya, y fluya, y el agua se va a purificar. ¿Por qué esa agua que sale de San Salvador? Yo a veces me voy a pescar a la bocana El Empa. Y hemos agarrado pesca y nos los comemos. Pero si uno se pone a pensar, uy, aquí en la bocana El Empa, aquí viene todo lo de San Salvador, todas las aguas negras de San Salvador están aquí. Bueno, pero hay un conocimiento de que cuando el agua fluye, el roce de las moléculas la purifica y mata bacterias. Entonces no está tan terrible como en el acelguate de aquí, ¿verdad? ¿Qué es para usted fluir? Es seguir el llamado que Dios le hizo. Pescador de hombres, discípulo. ¿No lo han discipulado a usted? Bueno, lo podemos discipular para que usted haga discípulos. No solo para sentirnos bien, no solo para superar nuestros problemas, todo eso va incluido, sino para enseñarles a otros, tomar discípulos, hacer discípulos. No ser creyente solo de asistir y oír. Es de asistir, oír, pero yo ahora voy a tomar a uno, a dos o a tres y les voy a enseñar la palabra. Eso es el discipulado. Por eso dice, los que conocen a su Dios instruirán a muchos. Están practicando el discipulado. Debemos tener ese ADN y Dios estará con nosotros. ¿Estás haciendo discípulos de Cristo, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes de creyente? ¿Has hecho discípulos en todo este tiempo? Si no, algo hace falta. Mucho hace falta. Hay que hacerlo. Y otra cosa. Usted ya conoce a Jesucristo. No una religión. No diga, yo tengo una religión. Conoce a su Dios, a Jesucristo. Ha doblado sus rodillas ante Él. Se ha arrepentido de sus pecados. Y ha aceptado la salvación que solo Él le puede dar.
una salvación por gracia, por bondad inmerecida. No porque usted sea bueno o usted crea tener una religión y que eso lo va a salvar, no. Ha depositado toda su confianza en Jesucristo. Si no es así, necesita hacerlo. Y hoy mismo reconocer que Jesucristo es el Mesías, que Él es el Señor, que Él es su Salvador. Cerremos nuestros ojos y oremos. Mientras estamos orando, si usted quiere recibir a Jesucristo, ahí donde se encuentra, ore a Dios. Reconozca delante de Él que usted es pecador. Sencillo, esto no es complicado. Algo como: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que te necesito. Señor, te pido me perdones, y en esta mañana te pido que me salves, que entres a mi corazón, que me salves. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, o una oración parecida, o esta es su intención, si usted hizo esta oración recibiendo a Jesucristo, yo quisiera orar por usted ahí donde se encuentra. Mientras todos están orando, si usted quiere, levánteme su mano para poder orar por usted. ¿Habrá alguien que en esta mañana reconoció, así todos lo hemos hecho acá, a Jesucristo como su Salvador y su Señor? ¿Habrá alguien? Levante su mano y vamos a orar. Padre, te damos las gracias y pedimos que sigas bendiciendo esta congregación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir finalizando. Llamamos a los hermanos diáconos que se preparen para recibir las ofrendas y diezmos.